Yo sé que en algún momento todos hemos escuchado lo siguiente. El gluten engorda. Es que el gluten es muy dañino. Ay, compré unas galletas más sanas. No tienen gluten. O dicen, no, mira, me da por favor un pan sin gluten. Si es que el pan sin gluten es muy sano. Si yo como un pan sin gluten desde hace mucho tiempo. Ya se volvió una moda. Todo el mundo come productos sin gluten. Todo es gluten free. Por donde vea, todo el mundo ofrece algo gluten free. Y tenemos ya, digamos, que creemos que ya que todo lo que no tiene gluten es necesariamente más sano. Y no es propiamente así. Pero de igual manera, no lo vamos a dejar aquí en el aire. Vamos a tratarlo poco a poco. En pocas palabras, y para que todos entendamos, el gluten es el que se encarga de darle elasticidad y estructura al pan. Sin embargo, para poder entender un poquito más esta acción, voy a mencionar una metáfora. ¿Se acuerdan cuando éramos niños que nosotros jugábamos, que nos tomábamos de las manos y hacíamos como una cadena? Y comenzamos a correr por la manga a atrapar más niños. Y cada vez que atrapábamos una persona, esa persona tenía que unir a la cadena y la cadena cada vez era más larga y más fuerte. Algo parecido funciona con el gluten, que el gluten es unos enlaces de proteína muy fuertes que lo que hacen es que soportan todos los gases que va a soltar la levadura y es lo que genera la estructura del pan. Entonces, cuando tenemos muy poco gluten, el pan casi no nos va a crecer o no nos va a crecer. Aunque alguien me diga, Santi, eso es falso porque yo he comprado harina sin gluten y el pan me crece normal. Y bueno, el pan sí te va a crecer, pero no por el gluten ciertamente, sino que te creces por el hecho de que contiene un polímero que nosotros en gastronomía utilizamos para espesar salsas que se llama goma xantán. Este polímero no es malo, es bueno, como lo utilizamos usualmente en la cocina. Pero si no eres celíaco, te estás privando de la proteína de uno de los alimentos más antiguos e importantes de toda la humanidad, que es el pan. Cuando hablamos de gluten en la cocina, lo vemos con unos ojos diferentes, porque lo vemos es según la necesidad. Entonces, hay momentos en que vamos a necesitar más gluten, otras veces vamos a necesitar menos gluten para una preparación. Existen muchos métodos para poder controlar esto, pero eso los vamos a tratar yo creo que en un futuro, en algún video o en algún post. Por ahora les voy a dar solo un paralelo muy básico en el que va a hablar lo siguiente. Para una masa fuerte vamos a utilizar lo que se llama harina de fuerza o harina de panadería, que suele ser rica en proteína, más o menos entre un contenido de 13% o un poquito más. O también podemos utilizar sal. Le agregamos sal a la harina y lo que hace es que los iones de la sal van a interactuar con algunos aminoácidos de la harina y van a permitir más elasticidad. Por otro lado, para la masa débil, vamos a utilizar, comenzando, harina suave, que es harina de panadería, que es una harina que tiene menos cantidad de gluten o menos cantidad de proteína. Luego también podemos utilizar azúcar, que el azúcar lo que se encarga es de inhibir en el desarrollo de gluten. O podemos agregar lípido, que en cristiano es mantequilla o aceite, que lo que hace es debilitar esos enlaces de proteína. También podemos utilizar acidez, que cumple lo mismo, también debilita los enlaces. Sin embargo, con todo lo que yo he dicho, no quiero insinuar que el gluten no sea dañino para algunas personas. De hecho, yo sé que hay personas que el gluten les hace daño y mucho. Pero para esto, traje a alguien que nos va a explicar de una manera más profunda, alguien que sabe mucho más del tema que yo. Hola a todos, mi nombre es Valentina Bustamante, soy estudiante de nutrición y dietética y los invito a todos a seguirme en mi página de Instagram donde van a encontrar mucho contenido acerca de nutrición y alimentación. Bueno, vamos a hablar del tema del gluten. Como Santi ya lo mencionó, el gluten es una proteína que no solamente está presente en el pan, sino que además se encuentra en diversos cereales como la cebada, el centeno y la avena. Incluso algunos alimentos como los embutidos, las salsas y algunos dulces pueden tener gluten. Existen dos problemas relacionados con el gluten, pero para entenderlo mejor vamos a explicar lo que es una proteína. Una proteína es similar a la pared de una casa. Para formar una pared necesitamos unir muchos ladrillos entre sí. Estos son los aminoácidos. Para formar una proteína necesitamos muchos aminoácidos. Cuando nosotros consumimos una proteína, nuestro cuerpo debe descomponerla y digerirla hasta llegar a esos aminoácidos pequeños. Lo que pasa con el gluten es que nuestro cuerpo no puede hacer en totalidad este trabajo, es decir, no puede descomponerla por completo. Y lo máximo que puede hacer es dejar al gluten unido por dos aminoácidos en una cadena llamada péptidos. El primer problema es la enfermedad celíaca. Es una enfermedad en la cual las personas genéticamente
predispuestos, cuando consumen un alimento que tiene gluten, su cuerpo genera una reacción inmune frente a este péptido, haciendo que las propias células del organismo ataquen al intestino. Esto puede causar diversos daños en la mucosa intestinal, como inflamación y mala absorción de algunos nutrientes como el hierro y el calcio. Adicionalmente, las personas presentan síntomas como pérdida de peso no intencionada, dolor abdominal y cansancio y fatiga. La enfermedad celíaca no tiene cura, sin embargo, se puede controlar eliminando totalmente el consumo de gluten en la alimentación. Se estima que aproximadamente el 1% de la población mundial tiene esta enfermedad. El segundo problema es la sensibilidad al gluten no celíaca. Esto quiere decir que hay personas que pueden presentar ciertos síntomas al consumir alimentos ricos en gluten sin necesidad de ser celíacos, porque al momento de realizar la prueba de anticuerpos no presentan la enfermedad autoinmune que caracteriza a las personas celíacas. Generalmente, estas personas presentan algunos síntomas como estreñimiento, gases, hinchazón y dolor abdominal. Estos dos diagnósticos son muy difíciles de diferenciar, pero recuerda que siempre debe ser de la mano de un profesional y no algo autoinformado. Cada cierto tiempo aparece un titular súper sensacionalista alertándonos de los peligros de consumir gluten en la dieta, pero estas cosas son ciertas. Hoy te voy a desmentir los 3 mitos más grandes que te han dicho acerca del consumo de gluten. Primero, ¿el gluten engorda? No. Recuerda que ningún alimento tiene la capacidad de hacerte engordar por sí solo. Segundo, ¿el gluten es perjudicial para la salud? Definitivamente no. Recuerda que el gluten solamente te causará problemas si tienes alguna intolerancia, alergia o si eres celíaco. Y tercero, ¿los productos gluten free son más saludables? Definitivamente no siempre es así. Recuerda que el término gluten free solo significa eso, libre de gluten, mas no significa que este alimento esté libre de grasas o azúcares. Por ejemplo, la avena tiene gluten, sin embargo la avena es probablemente mucho más saludable que cualquier paquete de galletas ultraprocesado que diga gluten free. Entonces el gluten por sí solo no tiene un valor nutritivo. Sin embargo, el gluten forma parte de muchos alimentos que hacen parte de una alimentación equilibrada, variada y, lo más importante, sostenible en el tiempo. Entonces, ¿debo llevar una dieta libre de gluten? Si tienes una condición de salud que te obligue a hacerlo, definitivamente sí. De lo contrario, eliminar el gluten de tu alimentación no te hará ser una persona más saludable. Y tienes que saber que si siempre has comido gluten y de repente lo eliminas, tu capacidad para procesarlo en un futuro puede verse afectada. Y cualquier desliz nutricional te puede pasar factura a nivel intestinal. Eso quiere decir que si antes tolerabas un pedazo de pizza, ahora eso te causa una gran indigestión. Mi conclusión y postura frente a este tema es que es mejor una alimentación con productos que tengan gluten y sean muy naturales que una alimentación a base de productos ultraprocesados que diga gluten free. Nosotros debemos fijarnos más en la globalidad de nuestra alimentación y dejar de culpar a nutrientes aislados por las cosas que pasan en nuestra salud. Creo que Valen nos lo dejó más que claro. El gluten no es malo. Es más, si ustedes no sienten ningún malestar con el gluten, no lo dejen de consumir. Por lo contrario, si lo dejan de consumir sin ni siquiera tener ningún problema con el gluten, a futuro sí se van a volver intolerantes a este. Por cierto, si algún día les pasa que después de consumir un alimento con gluten presentan algún malestar, no se automediquen, no se autodiagnostiquen. Consulten con personas expertas como Valentina, que les van a ayudar a encontrar el origen de cuál es el problema, le van a dar un diagnóstico más acertado y les van a ayudar a buscar una solución más viable a esto. Por cierto, Valentina tiene un perfil en Instagram que los voy a dejar en la descripción, donde comparte contenido de nutrición muy valiosos. Y yo sé que para todas las personas que les gusta todo eso de comida saludable y de una alimentación sana, les va a encantar. Y ya no siendo más, nos vemos en el siguiente post. Hasta luego.